eso será para otro momento. Estamos viviendo tiempos preciosos, caminando tiempos preciosos, siendo desafiados por Dios a mucho más. Y en este último fin de semana del año, preparándonos para lo que ya es sobre nuestra vida, dígale que está a su lado, ya es sobre tu vida. Ya es sobre tu vida, no son cosas que van a ocurrir. Si usted cree que algo va a ocurrir, se pierde el propósito de Dios de creer, apropiarse en lo que usted cree y vivirlo, como nos fue enseñado en este lugar hace unos domingos atrás. Quiero decirle algo, durante todo este año, al igual que este año que se está yendo, caminamos sobre dos cartas. ¿Cuáles fueron las cartas en las cuales caminamos? Primera y segunda de Corintios, recuerda, seguramente usted la leyó en 10 versiones diferentes, seguramente usted fue hasta en el griego, se metió y descubrió grandes cosas. Este año, por favor, vamos a enfocarnos en el Evangelio de Lucas y en el otro libro que escribió Lucas. ¿Cuál es el otro? Lucas escribió dos, el médico. Uno, ¿cuál fue? El Evangelio. ¿Y el otro? El libro de los Hechos. Vamos a enfocarnos, vaya leyéndolo en diferentes versiones, porque esa va a ser la lectura de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces usted léalo en diferentes versiones. Si tiene la capacidad de leer otro idioma o estudiar otro idioma, léalo en otros idiomas y usted se va a enriquecer de lo que Dios nos va a hablar. En un escrito hecho por un médico, y como buen médico, Lucas es muy detallista sobre la vida de Jesús. Y en el libro de los Hechos, realmente Dios utiliza el canal que es Lucas para revelarnos grandes verdades que vamos a estar caminando del año 2020. Ahora, usted sabe, o por lo menos si entiende algo en su propia vida espiritual, Dios ha trabajado con nosotros dándonos dos tipos de revelaciones. Una revelación que es directa, espontánea, que ocurre en un momento, puede ser a través de una palabra, a través de la lectura de la Biblia, a través de una enseñanza, un video. Hay una revelación directa, algo que usted lo entiende, que de pronto está leyendo la Escritura y dice, wow, ¿qué dice aquí? O está viendo un video, cantando una canción y viene una revelación, una comprensión de algo que usted no entendía de manera directa, espontánea. Pero lo más común es que Dios trabaje con cada uno de nosotros en revelaciones progresivas. Eso es lo común de Dios. En el estudio consecuente de la palabra, uno va a tener una mayor revelación del contenido de la palabra. Los hermanos que han estado estudiando FIET seguramente van a estar diciéndome que sí a esto. Uno comienza leyendo, va profundizando en la lectura y va teniendo como una revelación progresiva de lo que Dios está queriendo mostrarnos para nuestras vidas. Lo más común es que Dios trabaja de esta manera. Entonces, para entrar a este año que viene, a esta década que viene, entiendo de parte del Señor que nos va a ir mostrando cosas a medida que vayamos descubriendo los escritos de Lucas. De hecho, hoy vamos a pararnos en dos principios para este año. Pero va a ir una mayor comprensión de lo que Dios quiere hacer en nosotros o a través de mi propia vida o de tu vida, en la medida que vayamos buceando, sumergiéndonos en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, es muy importante esto que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque seguramente va a ser bombardeada las redes sociales de todos los cristianos por todas partes del mundo. Este es el año de esto, este es el año de aquello, esta es la década de tal cosa. Tranquilo, cada casa tiene una palabra de parte de Dios. Que a la iglesia de aquí a la vuelta Dios les diga que es el año de la justicia y la paz, no significa que para nosotros sea lo mismo. Si en mi casa nos gustan las pastas, no significa que en su casa le gusten las pastas. Usted va a comer la comida que el papá de la casa o la mamá de la casa prepara para usted. ¿Se entiende? Pregunta al que está al lado, ¿estás entendiendo? Porque usted, si quiere ver algo en su vida, tiene que creer lo que Dios habla, en este caso, a esta casa. Si usted quiere alinearse a otra palabra profética, lo puede hacer. Pero evidentemente usted tendrá que pensar y repensar muchas cosas de su vida. Lo que Dios nos está diciendo para este año es muy significativo y creo que necesitamos ir viéndolo de alguna manera, progresivamente. Por eso, lo que Dios quiere hacer con tu vida en esta década que entra tiene mucho que ver con los escritos de Lucas. Por favor, léanlo, vea a Jesús a través de Lucas y llénese de los hechos del Espíritu a través del libro de los Hechos.
Pero hay algo que en este último domingo del año quiero expresarle. Quiero que usted busque en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 19. Y toda esta semana usted pueda leer este libro. Y se prepare para lo que Dios va a hacer. Lucas 19 es un escrito muy interesante. Tiene el principio de Lucas en el capítulo 19. Si usted abrió su Biblia, prendió su Biblia, encendió su smartphone, su tablet o lo trajo a la memoria, la primera enseñanza que usted tiene en Lucas 19 es sobre la historia de ¿quién? De Zaqueo. Cuando yo le digo Zaqueo, ¿usted qué piensa? Saqueo, ¿no? Zaqueo. Inmediatamente dice Zaqueo y lo mira a uno que está cerca de usted. No Zaqueo, pero la verdad ese no es el saqueo ni el significado de la palabra saqueo, ya lo vamos a ver. Luego, inmediatamente después de Zaqueo, de la historia de Zaqueo, ¿usted qué tiene? ¿Qué enseñanza? ¿Cuál? Hay una parábola sobre el dinero, los talentos, pero en realidad es una parábola sobre dinero, talentos. Ahora, esa parábola está dada en el mismo contexto de Zaqueo. No es que se cerró la puerta, Zaqueo se fue, se acabó la comida y el Señor fue a otro lado a enseñar. No, en la misma mesa, en el mismo lugar, está la enseñanza de los talentos. Que en realidad no habla de dinero. Eso lo veremos en otro momento. Y después de eso, ¿qué está? ¿Qué hay en el libro de Lucas? En Lucas 19. ¿Qué viene? La entrada a triunfar, porque Jericó estaba camino a Jerusalén. Y todo aquel que iba para Jerusalén debía pasar por Jericó. Era camino obligado. No es la Jericó de la conquista del Antiguo Testamento, es a unos 10 kilómetros, es otra Jericó, como una segunda fundación de Jericó. Y por ese lugar estaban los vados que cruzaban el río Jordán. Entonces todo el que pasaba por ahí debía hacerlo sí o sí, porque si no tenía que ir por tierra de samaritanos. Y la tierra de los samaritanos para quien iba a Jerusalén, ¿qué era? Contaminación, no podía ir para ese lado. Sí o sí pasaban por Jericó y en Jericó le cobraban peaje. Por eso Jericó era muy próspera. De hecho, es significativo porque muy cerca de Jericó está el lugar donde supuestamente se bautizó Jesús. Y muy cerca de Jericó está el lugar donde supuestamente el desierto donde fue tentado Jesús. O sea, es un lugar muy, muy especial. Ya vamos a verlo más adelante. Pero después de la entrada a triunfar a Jerusalén, ¿qué está? ¿Qué ocurre? Jesús entró y ¿qué hizo? Le agarró y empezó a revolear cosas, ¿no? Es interesante el por qué Jesús hace eso. En realidad no lo hace porque estaban cambiando dinero, aunque la enseñanza común es eso. ¿Sabe por qué lo hace básicamente? Porque el lugar donde estaban los cambistas, los que cambiaban dinero y hacían todos los negocios con la religión, era el lugar reservado como patio de los gentiles. ¿Quiénes tenían que estar en ese lugar? Los que no eran judíos. Y cuando Jesús llega y encuentra el lugar de los gentiles, de aquellos que no conocían al Dios de Israel, ocupado por la religión, Jesús entra en el celo de Dios. También es una gran enseñanza en cuanto a la misión transcultural. Si nosotros ocupamos con religión los espacios de llevar el Evangelio a las naciones de la tierra, de alguna manera. Todo esto lo vamos a ver en estos domingos, en estas enseñanzas progresivas. Pero hoy quiero centrarme en algo que ha sido muy fuerte aún para mi propia vida. Entender cuál es la cadena que Dios nos tiene que quitar para ingresar a este año. Vea por favor el escrito de Zaqueo. ¿Puede leerlo con quien está a su lado ahí? Hágalo parte, léanlo juntos. Son apenas 9 versículos, 8 versículos. Puede leerlo con alguien, no lo lea solo, comparta la escritura con alguien. Tal vez con los niños también, ahí papá, llama a tus hijos ahí y léeles la historia de Zaqueo. Apenas unos poquitos versículos que nos hablan de esta historia detallada. Para que podamos descubrir juntos cuál es la cadena que Dios tiene que sacarme en este día para ingresar a un 2020 de una manera absolutamente diferente.
Siempre nos hemos enfocado en la historia de Zaqueo, una de las historias más detalladas en la Escritura. En la versión que usted lo lea va a encontrar algunos detalles. Siempre nos hemos centrado en el hecho de la salvación, como la libertad de la esclavitud del pecado y la libertad de mi condenación eterna. Pero si usted se para en el momento histórico que ocurre esta historia, y por favor preste atención a esto, no habla de la salvación del alma. Aunque lo hemos utilizado muchas veces para hablar de evangelismo, está muy lejos de ser evangelístico este pasaje. Es una historia sobre un hijo de Abraham. ¿No dice eso? ¿No dice ahí en la Escritura que este hijo de Abraham, le dice Jesús sobre Zaqueo? O sea, no está hablando de alguien que no era judío. Si hubiera sido un pasaje referido a salvación, evidentemente tendría que haber estado enfocado en los gentiles. Es un pasaje que habla a la religión, que nos habla a nosotros que caminamos en el Señor, aquellos que nos creemos, somos cristianos. Y a mí cada vez que empiezo a hablar de esto me sigue golpeando esta palabra de que cristiano me dicen los de afuera y el Señor me dice que soy hijo. A mí me ha pegado fuerte esto y creo que yo quiero que la gente me vea como cristiano, pero quiero más que el Padre me vea como hijo y que pueda ser un hijo que agrade el corazón del Padre. Entonces, esta historia se centra en un hijo de Abraham. Zaqueo está lejos de ser su significado, el nombre que usted y yo creemos que significa. ¿Cuántos saben o tienen conocimiento de lo que significa el nombre Zaqueo? El choro, político, diputado, senador, no. ¿Qué tiene que ver la palabra saqueo? ¿Saben? La palabra saqueo hay dos ideas. Una es la más concreta, saqueo como nombre, saqueo con Z, el nombre saqueo significa puro, inocente. Lejos de ser lo que era don Zaqueo, porque de puro inocente Zaqueo no tenía nada. Zaqueo era un publicano. ¿Sabe lo que era ser publicano? Un publicano era un funcionario público, pero ¿qué tipo de funcionario público? No era nombrado por el rey, no era nombrado por el emperador. Era una persona que compraba la franquicia, por así decirlo, el derecho de cobrar impuestos. Le decía al emperador o al gobernante del momento, le decía, yo voy a cobrar impuestos por vos, pero ¿cuánto querés que te dé? 10, bueno, yo voy a cobrar 30. Y le estaba absolutamente permitido, porque él compraba la franquicia. Es como si ponía el cartel de McDonald's y vendía las hamburguesas al precio que quería y McDonald's se lo permitía. Entonces, don Zaqueo tenía el derecho legal de hacer dinero con lo que había comprado como franquicia. Él no era de inocente y puro, no tenía nada. Pero su nombre es Zaqueo, significa eso. Ahora, otros dicen que Zaqueo que vemos ahí, en realidad es el diminutivo del nombre Zacarías. Y el nombre Zacarías significa aquel que Dios se acordó, o aquel que tuvo, en el cual Dios se acordó. Y cualquiera de las dos significativos son relevantes al ver esto proféticamente, porque tenemos una persona religiosa, un hijo de Abraham, que seguramente iba a las sinagogas, por supuesto, estaba muy despreciado, no lo querían, no era una persona que no tenía muchas amistades, porque su negocio era estafar a la gente, era su trabajo estafar a la gente. Por eso no tenía muchos amigos, por eso la sociedad lo rechazaba, pero iba a la sinagoga porque usted lee en los escritos a un Jesús hablando de una oración entre un publicano y una persona, ¿no? Y un creyente, un fariseo. O sea que la realidad es que iban a la iglesia. Como muchos de nosotros hemos venido este año a la iglesia, hemos caminado en el Señor. Entonces esta historia comienza a tener un sentido diferente. Si usted ve el primer versículo, ¿qué dice el primer versículo? Alguien que me lo diga fuerte, por favor, que me lo recuerde. ¿Qué dice? ¿A dónde entró Jesús? A Jericó. ¿Y comenzó a qué? A pasar, atravesó la ciudad. No se detuvo, él iba camino a Jerusalén, por eso después te ve la entrada triunfal. Ahora, él pasó por casualidad. El único relato fuerte, significativo, antes de entrar a Jerusalén a vivir su pasión, es la historia de Zaqueo. Entonces, en el plan perfecto de Dios, él tenía que pasar por Jerusalén, por Jericó. En el plan perfecto de Dios, él tenía una cita agendada con Zaqueo.
En el plan perfecto de Dios, él tenía que encontrarse con una persona que caminó en religión, una persona que era despreciada, una persona que tenía bien, le iba bien, tenía buen pasar, una persona que tenía un corazón de alguna manera buscando a Dios, pero una persona que no era visto como inocente y puro, pero en el plan de Dios, en los ojos de Dios, y aún se llamaba Zacarías, él se acordó de Zaqueo y decidió en su plan perfecto pasar por Jericó y encontrarse con Zaqueo. Usted lee después que inmediatamente de esto, Zaqueo, que de Zaqueo era más bien una persona de estatura baja, cobrador de impuestos, muy rico, trató de ir a Jesús. ¿Cómo hemos tratado todo este año muchos de nosotros venir a Cristo? Correr detrás del Señor y no hemos abandonado y hemos sido bendecidos por Dios, hemos visto la gloria del Señor, hemos visto transformación en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos hemos esforzado, trabajado, servido, hemos hecho todo aquello que estuvo a nuestro alcance para caminar con Dios. Zaqueo era igual, era un hijo de Abraham, era igual, pero dice la Escritura que este hombre procuró encontrarse con Jesús. Trató de mirar a Jesús, salió corriendo y cuando llegó seguramente estaba en su casa solo, no tenía muchos amigos. Tal vez estaba ahí tomándose unos mates y de pronto escuchó la multitud, sabía que Jesús pasaba. Cuando llegó había tantos y él, que era cortito, ¿qué tuvo que hacer? Se subió al árbol, recuerda usted la historia del árbol. Y ahí donde Jesús lo mira, le dice: Zaqueo, bájate, me voy para tu casa, prepara el asado que te voy a visitar. Ahora es interesante, lo primero que tuvo que hacer Zaqueo para poder encontrarse con Jesús o para que Jesús cumpliera el propósito de poder ir a su casa, ¿qué fue? ¿Qué fue? Bajarse del árbol, dicen aquí. ¿Qué fue? Subirse al árbol, dicen. ¿Sabe lo primero que tuvo que hacer? El ridículo. Tuvo que hacer el ridículo, ¿o no? Petizo arriba de un árbol. ¿No era ridículo? ¿Te imaginas esta idea? Jesús acá, todos ahí, Zaqueo de punta de pie, tratando de entrar, de pronto árbol, sube al árbol, y todos sabían que Zaqueo era cortito. Más de uno se habrá reído de la ridiculez. ¿Saben? Nosotros por vergüenza no hemos hecho el ridículo. Por vergüenza de hacer el ridículo no hemos hablado de Cristo. Nos hemos callado la boca frente al aborto. En nuestros hogares. No les hemos enseñado a nuestros hijos por ridículo. Y hoy nuestros hijos tal vez están conflictuados con muchas cosas. Por ridículo no nos hemos parado en el trabajo a hacer callar a más de uno. Por no hacer el ridículo en nuestras escuelas no nos paramos con la verdad de Cristo. Por no hacer el ridículo hemos entristecido el corazón del Padre. Si hay algo que usted quiere vivir este año, dígale que está a su lado: vamos a aprender a ser ridículos. Se van a reír de nosotros. Se van a reír de que vos digas que no a la ideología de género, que vos digas que no a las relaciones sexuales prematrimoniales, que vos digas que no a muchas verdades. Se van a reír de vos. Pero más van a hacer el ridículo ante los hombres que avergonzar el nombre del Señor. Entonces lo primero, y esto no es la enseñanza de hoy, solamente la introducción a todo lo que vamos a caminar. Lo primero que hizo Zaqueo fue hacer el ridículo, decidió hacer el ridículo, exponerse. Más de uno cuando lo vio arriba del árbol le dieron ganas de bajarlo de un gomerazo, porque le cobraban el dinero, realmente se expuso en hacer el ridículo. ¿Sabe? Dios está necesitando que hagamos el ridículo, que se rían de nosotros, porque levantamos el nombre de Cristo en alto en este tiempo. Eso es lo primero. Pero lo segundo que hace cuando Jesús, yo no creo que Jesús le haya dicho: Zaqueo, ve y prepara todos los utensilios en tu casa, que voy a visitarte. Yo creo que eso no ocurrió. Yo creo que Jesús, con una gran sonrisa, le dijo: che, petizo, vamos, me voy para tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Inmediatamente, dice la Escritura, por lo menos la versión que estoy leyendo, que bajó rápidamente y llevó a Jesús a su casa. La idea nuestra es que él salió directamente para la casa. La idea que creo a través de los escritos de la Biblia, el que fue a Jesús, pues se lo llevó, o sea que se fue caminando con él a su casa. Por eso les digo que hay revelaciones que son progresivas. Entonces ahí se encontró Zaqueo con él. ¿Y qué ocurre en la casa?
Antes de esto hay un pasaje, ¿no?, que la gente murmura y es el mismo Jesús el que hace el ridículo, entre comillas, porque la gente murmuraba que se fue a hospedar a la casa de un pecador. Aún mismo Jesús se expuso a la ridiculez con tal de levantar la misión que tenía, que era salvar al hombre. Y usted sabe lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo Zaqueo en la casa? Lo primero que hace es: voy a devolverle a todos los que les choreé, todo lo que estafé. Ahora, ¿estaba dando, estaba devolviendo o estaba restituyendo? Es muy diferente. Usted puede dar, y es muy diferente dar a devolver. Yo doy de lo que tengo a quien quiero, devuelvo al que me presta, pero restituyo al que le hago daño. Zaqueo no estaba siendo generoso. Zaqueo no estaba devolviendo nada. Zaqueo estaba restituyendo. Porque él dice: si a alguien le estafé, le voy a devolver el doble. ¿Usted quiere vivir un tiempo diferente este año? Aprenda a restituir. Porque créase o no, hemos dañado a muchos este año. Aprenda a restituir. Aprenda a restituir. Y la restitución es algo propio. A nosotros nos gusta esto de: Señor, restituye lo que el diablo me quitó. No, aprende vos a restituir lo que dañaste en otro, lo que le quitaste a otro. Eso es parte de la vida, pero tampoco es la enseñanza de hoy. Jesús responde, todo esto es a modo de introducción. Jesús responde, dice: la salvación ha venido a esta casa. Y este concepto de salvación que una vez los hemos enseñado, me acuerdo en los programas del IFE, hemos enseñado, y en los R, el concepto de la salvación, que el concepto de la salvación hebrea no es solamente el hecho de no ir al cielo, no ir al infierno, sino directo al cielo, sino que era un proceso en el cual el hombre entraba y comenzaba a vivir esa salvación aquí y ahora, y Dios lo salvaba de muchas cosas. Dice: la salvación llegó a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a salvar a los que estaban perdidos. Pero, ¿cuál fue la experiencia que transformó e hizo libre a Zaqueo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la cadena que de alguna manera Cristo, en ese encuentro con él, le quitó? No es tan fácil de verla, pero esta cadena es como el útero que da a luz dos grandes evidencias, sobre todo en muchos creyentes. De alguna manera, la cadena que le quitó es el útero que pare dos grandes evidencias en el corazón de muchos de nosotros. Esta cadena que le quita a Zaqueo, Jesús a Zaqueo, es una cadena que es homicida, es una cadena que aísla, es una cadena que tiene hambre, y un hambre voraz, que se alimenta a sí misma y se alimenta vorazmente y nunca se sacia. ¿Alguien se está dando cuenta cuál es la cadena que le quitó? Es muy difícil de verla porque nos hemos centrado en este pasaje solamente en la idea de la salvación a los perdidos y no lo hemos visto como un mensaje a la iglesia. De alguna manera la iglesia es Zaqueo y tiene permisos, y la iglesia como Zaqueo se encuentra con el Señor, es libre progresivamente de muchas cosas, pero hay algo que necesitamos ser libres. Cuando hablo de iglesia hablo de mí también, ¿no? No estoy aquí para decir ni señalar absolutamente nada, sino para marcar algo que usted y yo, si queremos entrar a una nueva década, a una nueva temporada, al año que viene, para recibir lo que Dios ya está haciendo, la cadena que usted y yo tenemos que sacarnos es la pesada cadena. ¿Alguien se dio cuenta? Del egoísmo. Zaqueo era egoísta. El egoísmo los llevó a golpear las fuerzas del opresor emperador y comprarle con todos sus ahorros el derecho de oprimir a otros. Zaqueo era tan egoísta que su hambre de egoísmo todo miraba para sí mismo. La palabra egoísmo viene de dos palabras. Viene de la palabra ego, yo, ismo. Los ismos son extremos. Cuando usted ve la palabra ismo, es un extremo. Es un extremo amor por sí mismo. Ahora, usted puede decir: yo soy un hombre desprendido.
Mentira. Yo le puedo asegurar que usted y yo no somos desprendidos. ¿Hay algo más egoísta que un bebé que esté mamando? ¿O no? ¿O no hay algo más egoísta que un bebé que esté mamando? Prendido a la mamá. Está ahí, se lo quiere sacar, lo tiene que destornillar el pibe. Lo saca 2 minutos y a los 3 minutos... ¿Quiere más? ¿Hay algo más egoísta? ¿Quién le enseña a un niño a ser egoísta? No lo presto, no te lo doy. El egoísmo está en la naturaleza del hombre y engendra da a luz dos grandes evidencias en muchos de los cristianos. El egoísmo es la madre del orgullo y la soberbia. ¿O no es verdad? Veo a una persona orgullosa. Una vez le dije a alguien, lo que pasa, tu problema es ser orgulloso. Se enojó conmigo. Mal, no me habló casi se va de la iglesia. Hasta que un día, convencido por el Espíritu Santo, dijo, sí, tenés razón, soy orgulloso. ¿Qué quiero decirle con esto? Este pasaje me prepara para entrar a un tiempo sobrenatural, un tiempo de gloria, un tiempo como fuera, un tiempo donde el amor de Dios va a ser tan manifiesto sobre nuestras vidas. Me va a bendecir tanto Dios que voy a generar ambientes de transformación. Pero yo tengo que entender que hay algo en lo cual yo debo ser libre y se llama egoísmo. El egoísmo es la madre del orgullo y de la soberbia. El egoísmo mata al amor. El egoísmo mata al amor. Esposos, cuando peleamos, es por una cuestión de egoísmo, ¿o no? Yo quiero tener la razón, ¿o no? Eso no es verdad. O nadie discute en el matrimonio aquí. Somos los únicos dos que discutimos, mi amor. Somos pecadores. No es tratar de tener la razón. Cuando la Escritura dice todo lo contrario. Cuando yo veo que el egoísmo es culpar al otro. Siempre el otro tiene la culpa. El egoísmo proyecta culpas. No, el problema sos vos. Yo, el problema es la iglesia. Yo, el problema es el pastor. Yo, el problema es que no esto. El problema no puede entrar a un año diferente. Un cambio de décadas. Ya vamos a hablar de esto. Una connotación espiritual en estos 20. Y coincide el 2020 con 20 años del ministerio. No podemos entrar con una cadena tan pesada. La verdadera libertad del hombre se consigue cuando el hombre deja de ser para sí mismo. El egoísmo se autojustifica. El egoísmo me seduce al punto de aislarme y me asesina, me mata. El egoísmo ata, destruye, esclaviza. El egoísmo genera tu soberbia y tu orgullo. Mi soberbia y mi orgullo. El egoísmo nunca se desprende. El egoísta puede llegar a dar, puede satisfacer sus actitudes religiosas, pero siempre tendrá la última palabra, el egoísmo. Lo que hace Jesús con Zaqueo es poder confrontarlo a un nivel tan profundo que él se da cuenta de su egoísmo, de lo que fue tan egoísta, al punto de restituir, no devuelve, no da, restituye. Porque se da cuenta que el peor enemigo en toda su vida para Zaqueo fue él mismo. El peor enemigo para Zaqueo fue Zaqueo. Lo que yo tengo que entender que si quiero entrar a esto que Dios ya ha estado preparando, que solo hemos visto el borde del manto de lo que Dios está haciendo, tu vida y mi vida deben dejar de ser egoístas. Debemos reconocer en primer lugar. Porque lo más probable que haga el egoísmo que está, la cadena que está aquí en mi corazón, que se llama ego, yo, es pensar que yo no soy egoísta. Es lo primero que va a hacer. Lo primero que va a hacer es autojustificarte. Lo primero que va a hacer es aislarte. ¿Sabe por qué muchos no caminan bajo discipulado? ¿Por qué no responden a sus discipuladores? Por egoísmo. Por egoístas. Porque creen que son suficientes. ¿Sabe por qué muchos no discipulan? Por egoístas. Porque todo es para mí. Y yo soy el centro.
Creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, pero te tengo una noticia. La gente toma menos Coca-Cola. Está tomando más bebidas light. El egoísmo es la cadena más grande que debemos quitarnos este año para poder avanzar hacia lo que Dios tiene. ¿Y sabe qué? El egoísmo es tan sutilmente demoníaco que le gusta atar y manipular a otros. Al punto, usted lo ve en los casos de violencia familiar. Normalmente el golpeador es una persona súper egoísta que ata y esclaviza y manipula a la persona agredida. ¿O no es verdad los que tienen experiencia en esto? El egoísta siempre va a buscar a alguien para atar y manipular porque se quiere satisfacer y quiere comer y necesita autoalimentarse. El egoísmo no te va a impedir caminar en lo que Dios tiene. ¿Lo vas a disfrutar? Por supuesto que sí. ¿Vas a ser bendecido? Claro que sí. Pero nunca vas a llegar a ser el nivel de Zaqueo. La historia de Zaqueo es diferente a partir de ese encuentro. No por su salvación, sino porque fue libre de sí mismo. Por eso la Escritura habla tantas veces de negarnos a nosotros mismos. Y adquiere mucho más sentido cuando la palabra dice ahora, niéguense a sí mismos. Claro, es dejar de ser egoísta. Uno adquiere mucho más sentido cuando lee la historia de David. ¿Vio el rey David? Primero es otro de los, cuando usted ve la palabra, es uno de aquellos que no tuvo problema de hacer el ridículo, ¿o no? ¿Acaso su esposa no lo increpó, no le dijo, ¿cómo vos siendo el rey vas a hacer el ridículo danzando delante de la... ¿Y qué le respondió? Aún esto y mucho más con tal de caminar con el Señor. Él no tuvo problema de hacer el ridículo porque él mismo no fue egoísta en esa etapa de su vida. Pero el egoísmo estaba latente. Y mucho más adelante, por egoísmo, cae en pecado. Usted y yo, si queremos vivir lo que Dios tiene, necesitamos reconocer que somos egoístas. Somos egoístas. Si no, piense las veces que pudiendo estar no estuvo. Las veces que pudiendo dar no dio. Las veces que autojustificó muchas de las cosas que Dios le pedía que hiciera. Las veces que le proyectó y le echó la culpa a otro cuando usted tenía que ajustar su vida. Las veces que usted no dijo lo que tenía que decir por temor a que se rían de usted. Y eso también es egoísmo. Creo profundamente que si somos capaces de desprendernos de nosotros mismos, lo que sigamos viendo los días que tenemos por delante van a ser realmente de revelación. Porque otra de las cosas que hace el egoísmo es nublar la visión. ¿No? Póngase el dedo acá. Póngase el dedo acá. Vamos, póngase el dedo acá. Ay. Póngase el dedo acá. Trate de mirar ahora el dedo. ¿Usted se anima a caminar así? ¿Quién se anima con el dedo en la nariz y mirándose el dedo caminar? Se va a pegar un tortazo, ¿no es verdad? Eso es el egoísmo. Y dígame si no hemos caminado así este año. Creyendo que teníamos la razón. Diciéndoles a otros lo que debían hacer, sin ser nosotros los ejemplos de nuestros hijos tal vez. Condenando a otros porque yo me los miraba a la luz de mi divina gloria y los juzgué. Si pudiéramos ser libres de nuestro egoísmo, el tiempo que viene, la temporada que viene, 2020, 2021, hasta el 2030, si Dios nos da la gracia, va a ser significativo. Y solamente le quiero dar un adelanto. ¿Por qué Jesús se empalma inmediatamente con el tema del dinero? No por una cuestión del dinero. Dice la palabra, si usted lo lee después Lucas, tranquilo, que era un hombre iba a ser coronado rey en otra ciudad. Y antes de irse a la otra ciudad, llama a sus seguidores, la iglesia, y les entrega talentos, dinero, cosas importantes. Y cuando vuelve coronado, se encuentra que algunos no hicieron nada con lo que les fue dado. ¿Sabe por qué Dios, el Señor, el Espíritu de Zaqueo nos lleva a una parábola? No por una cuestión de dinero,
sino porque el Rey coronado viene pronto. Y el tema es, ¿qué le vas a decir a ese Rey coronado? Ya no te vas a tener excusas para justificarte. ¿Qué le vas a decir a este Rey coronado de lo que hiciste con tu vida? De lo que hiciste con tu vida. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Si hay algo que tenemos que hacer proféticamente en esta mañana, es declarar hacia adelante que dejamos de ser egoístas, dejamos de ser autosuficientes, independientes, para ser interdependientes. Parte real de un cuerpo que se está moviendo. Parte real de una generación de amados, bendecidos y transformados. Si algo va a ocurrir en los años que están viniendo por delante, es en función del reconocimiento de tu egoísmo. El reconocimiento de mi egoísmo. Te vuelvo a repetir, el egoísmo mata, aísla, esclaviza. No solo al egoísta, sino a otros que caminan con él. El egoísmo da a luz orgullos, soberbia, manipulación, que es hechicería. Si algo yo quiero profetizar para mí, los pasos que me quedan hacia adelante hasta que el Rey venga a buscar, coronado en gloria, venga a buscarnos, es que yo dejo de ser en este día un hombre egoísta. Quiero realmente empezar a negarme a mí mismo. Quiero realmente despojarme de mí mismo, como dice la Escritura. Reconozco mi egoísmo. Inclina tu rostro hacia donde estás. Cierra tus ojos, por favor. Cuando un padre o una mamá o un matrimonio es egoísta, estás levantando de sus lomos una generación difícil. Y como todo se multiplica de generación en generación, los hijos que levantas de tus lomos serán mucho más egoístas que vos. Y te van a comer. Esto lo veo tan común en las familias. Pero si estás dispuesto como matrimonios a reconocer el egoísmo, ¿sabe? Una de las cosas que hace el egoísta es no pide ayuda. El egoísta no cuenta las verdades. El egoísta no viene a buscar consejo. El egoísta se encierra en sí mismo de tal manera diciendo: yo me autosatisfago. Yo tengo donde... Yo. Y esconde, el egoísmo esconde los problemas. Un esposo egoísta mata a su esposa, una esposa egoísta mata a su esposo. Padres egoístas matan a sus hijos. Un hermano egoísta lastima la congregación. Una iglesia egoísta lastima al mundo, porque todo es puertas para adentro y no sale a bendecir a las naciones de la tierra. Yo quiero que pienses a la luz del Espíritu en la introducción que Dios nos da para este año. Y si hay algo que es opuesto al egoísmo, es la humildad. Y de los humildes del corazón, dice la Escritura, de boca de Jesús, Él declara que es el reino. Egoístas, abstenerse. No pertenecen al reino. Están en el reino, pero no lo heredan. ¿Van al cielo? Seguro. Pero se pierden disfrutar
lo que Dios ha preparado aquí ahora. Sinceramente, ha sido un año precioso. Si miras para atrás, mira cuánto Dios te hizo. Muchos cambiaron autos, muchos han podido ver a sus hijos terminar ciclos de estudio. Muchos hemos tenido problemas, pero son parte de la vida. Los problemas los pasaste, estás de pie. Tal vez muchos tengan problemas, pero lo estás caminando, lo estás transitando. Dios ha sido bueno. Renovó su misericordia cada día. Siguió buscándonos, dando oportunidades. Pero como hijos de Abraham seguimos siendo egoístas. ¿Quién sinceramente en esta mañana? Yo le digo que desde las otras noches que el Señor me despertó en la madrugada para hablarme de mi propio egoísmo y habló conmigo esta palabra que me venía hablando hace varios meses, así como Zaqueo para fin de año, Señor. Iglesia, como pastor, yo les pido perdón por ser egoísta, por ser muy egoísta. Y prometo restituirle como Zaqueo restituyó. Y estoy muy alegre de poder hacerlo, pedirle perdón y sepa que voy a restituirle lo que mi egoísmo dañó. Pero ¿qué de usted? ¿Cuánto sinceramente, convencidos por el Espíritu Santo de que son egoístas, pueden hoy a la mañana quitarse esa cadena? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios te bendiga. Convencidos por el Espíritu de su egoísmo. Convencidos por el Espíritu, por revelación del Espíritu que has sido egoísta. Levanta bien alto tu mano, no te avergüences. Subite al árbol de la ridiculez para que el Dios de los cielos se alegre con tu vida. Se alegre con tu vida. Porque estás reconociendo la pesada cadena del egoísmo para entrar a un tiempo nuevo, diferente, extraordinario, con una libertad única. Única. Ahora sí sos verdaderamente libre, porque la libertad que da el Hijo de Dios es absoluta, completa. Y ese egoísmo que nos ataba, hoy cae. ¿Quieres venir a orar conmigo aquí adelante? Vení aquí adelante, vení a orar conmigo.